Ok, bueno, primero que todo reciban cada uno de ustedes un cálido saludo de parte de quienes vamos a hacer la presentación en estos momentos denominada El impacto de la educación geográfica virtual en la Universidad del Atlántico, un balance preliminar, el cual ha sido producto de un ejercicio académico e investigativo desarrollado al interior del Semillero de Geografía y Educación bajo la dirección del docente Efraín Llanos Enrique y además de la misma experiencia como docente en formación en calidad durante el tiempo de la educación remota que vivimos bajo la condición de la pandemia. Porfa, me colaboran con la siguiente presentación. Ok, esta estructura que les vamos a compartir en un primer momento, vamos a compartirle lo referente a la introducción, seguidamente la parte metodológica de esta investigación. Asimismo, daremos a conocer los principales fundamentos teóricos o las bases teóricas desde, desde diversos ángulos y posteriormente las discusiones y resultados en torno a los objetos de estudio y a la propuesta de investigación y finalmente unas conclusiones preliminares del ejercicio de investigación. Ok, en el marco de la introducción, en este preámbulo, vamos a mirar cuál fue ese grado de incidencia de la pandemia COVID en la Universidad del Atlántico. Algo importante que hay que resaltar en una primera instancia es que la formación de los licenciados en ciencias sociales a nivel de pregrado en la Universidad del Atlántico desde la fundación de este programa se había desarrollado de manera presencial, que es la naturaleza del programa, dado que este fue un evento totalmente imprevisto que llegó a y que afectó a la sociedad mundo. Obviamente las instituciones de educación superior tuvieron que reinventar nuevamente para darle continuidad a los procesos académicos y por supuesto también investigativos. Entonces vamos a mirar cuál fue el impacto de la educación virtual en la enseñanza y aprendizaje de la geografía en el caso de los licenciados en formación desde el área de ciencias sociales. Asimismo, vamos a ver cuáles fueron los principales aspectos que surgen para una modalidad o un cambio de la enseñanza geográfico. Asimismo, y de tal modo vamos a ver y observar las principales competencias geográficas que quizás se vieron bastante afectadas y también cuáles de esas competencias geográficas también se ha podido de pronto fortalecer debido a la naturaleza de los procesos académicos. Y por último, planteamos un importante interrogante que es si la modalidad virtual de la educación geográfica es un reemplazo o un complemento a la modalidad presencial de la enseñanza de la ciencia geográfica. Con estos interrogantes nace de pronto este marco de esta propuesta de investigación para ahora darle continuidad a la parte metodológica de este proyecto de investigación, el cual se basa en un diseño netamente cualitativo bajo el paradigma interpretativo con un enfoque histórico hermenéutico. El resultado de principalmente de las bases teóricas que se estudió y de cada uno de esos soportes teórico y epistemológico de dos categorías totalmente, principalmente y centrales, que son parte de la columna vertebral de este proceso, es la educación geográfica y por supuesto la educación virtual. Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada al cuerpo docente que desarrolla dichos procesos en, en la institución y además unas preguntas, una encuesta totalmente cerrada a 50 estudiantes del programa en mención. Y estas preguntas giraron específicamente a unos temas muy centrales. Y ello fue, ¿cuál fue ese determinado impacto? ¿Cuál fue el grado de interés y motivación que desarrollaban los distintos profesores para promover el aprendizaje geográfico bajo esta modalidad que se dio producto de esa pandemia? ¿Cuáles eran los contenidos abordados? ¿Cuál era la parte metódica que utilizaban los docentes? ¿Cómo se llevó a cabo el diseño de estrategia evaluativa? ¿Cuáles eran las competencias geográficas desarrolladas en cada uno de esos espacios sincrónicos y asincrónicos? ¿Cuáles fueron los principales recursos didácticos empleados? Y por supuesto, después de terminar ese proceso,
que en el caso de la Universidad del Atlántico fue alrededor de 3 periodos académicos, es también mirar cuáles fueron los retos y desafíos que asisten la educación geográfica para la formación de un ciudadano del siglo XXI, pero de que tiene que tener de pronto esa mirada y ese enfoque geográfico desde esta formación. Y por supuesto el grado de satisfacción de respuesta a estos procesos de educación virtual y el mismo balance. Ahora pasamos a la parte de la base teórica en el cual tenemos unos fundamentos centrales en cada una de estas categorías. Y principalmente nos vamos a retomar un poco de lo que dice Bailey en relación a la educación geográfica, que él nos invita a desarrollar procesos de pensamiento geográfico. Cuando él atribuye de pronto esta parte en mención, él hace y él busca, lo que se busca y lo que se pretende es que el estudiante que desarrolla asignaturas geográficas pueda actuar como un geógrafo bajo ese mundo circundante y ese mundo cercano, número uno, para identificar aquellas problemáticas a nivel territorial, geopolítico, socioeconómico, sociopolítico, ambiental, y cómo plantear o poder dar solución frente a la complejidad y a la realidad de pronto en el cual el hombre del siglo XXI habita, número uno, por la misma complejidad de la realidad geográfica que se enfrenta. Y esto es que sin lugar a duda hay unos cambios paradigmáticos y epistemológicos desde la enseñanza de la educación geográfica que desde los escenarios educativos se deben promover para abrir un nuevo horizonte que permita desarrollar procesos de total agrado, de total interés, que motiven al estudiante y por supuesto que esos procesos sean totalmente y partan también desde propiciar un espíritu de proceso investigativo para la formación de esos discentes. Y en torno a la segunda categoría, que es la educación virtual, algo importante es que para poder desarrollar estos procesos se debe contar con una infraestructura tecnológica y obviamente también se necesita de un acceso a la conectividad, de contar con unos recursos que puedan ser bastante pertinentes para que estos procesos que se desarrollen sean procesos que nos lleven también a la innovación desde la cultura de la educación geográfica, pero también que permita el diseño de una serie de estrategias, de métodos y, y un sinnúmero de posibilidades o de espacios que enriquezcan dichos procesos educativos de manera mutua o recíproca, es decir, tanto para el docente como para la población de estudiantes. Ahora vamos a mirar un poco de unos principales hallazgos en torno al desarrollo de la aplicación tanto de las encuestas a los docentes como de las entrevistas a los estudiantes. Y es mirar cuál fue el grado de incidencia de por qué ese aislamiento físico obligatorio que se estaba presentando por la pandemia, cómo implicó en dicho proceso. Obviamente, un factor importante que le dio continuidad y que permitió que estos procesos se desarrollaran y que quizás tuviéramos de pronto un grado de comunicación con los estudiantes y los docentes y que pudiéramos interactuar bajo estos mismos medios es el poder contar con una tecnología de la información y la comunicación. Y esto nos lleva a algo muy importante, es que también se debe plantear este, una nueva propuesta curricular para la enseñanza de la geografía de pronto de la institución en el cual se hizo esta investigación que fue en la Universidad del Atlántico. ¿Para qué? Para que esa labor no sea rutinaria, no sea repetitiva y desfadada de pronto de esos acontecimientos en los cuales también el estudiante enfrenta. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un momento histórico que quizás nos tomó por sorpresa, pero nos llevó a dar la continuidad de dichos procesos sin de pronto dejar de hacer dichos procesos, pero esos procesos se tenían que readecuar de la parte curricular. Y por supuesto, ¿cuál fue
el grado de fragmentación entre los procesos educativos y la obligación de plantear nuevos conceptos, nuevas apuestas educativas, nuevas herramientas a incorporar en los procesos para esos eventos educativos y hechos educativos que sin lugar a duda nos dejaron grandes enseñanzas. Y de tal manera pensar si la disciplina geográfica o la ciencia geográfica que se impartió de esta manera es algo que va a sustituir de pronto la presencialidad que en estos momentos ustedes están viviendo al desarrollar este tipo de espacio académico, y si esto puede ser alguna opción que puede quedarse en las instituciones y en los programas de formación de licenciatura en ciencias sociales y de geografía. Ahora vamos a mirar un poco en detalle cada una de las del balance de las preguntas. Hago una pregunta, no sé si el compañero se encuentra en la sala. De pronto la persona que está detrás de este proceso. Bueno, al parecer no, entonces voy a continuar con los resultados. Una pregunta planteada fue cuál dispositivo eran los que se empleaban para esas clases virtuales. Así ustedes como pueden visualizar en esta lámina, con un alto porcentaje, los teléfonos inteligentes, los smartphones, era ese dispositivo tecnológico que estaban empleando los estudiantes. Esto nos plantea algo muy importante que quizás también nos da un informe la UNESCO en materia de los procesos educativos de manera virtual, y es que de pronto no era el medio más adecuado para desarrollar los procesos. Algo que ocurrió de pronto en la universidad es que se dotó de pronto a cierta cantidad de estudiantes de una tablet, pero los estudiantes no la empleaban. Y el portátil, que de pronto era, o también un computador de escritorio, de pronto era el medio tecnológico que en realidad se esperaba que usara, número uno, para que de pronto esa infraestructura y esos mismos aparatos pudieran cristalizar por unos procesos de pronto mucho más eficientes y más eficaz, y obviamente un poco más interactivo, porque sabemos que de pronto la pantalla del teléfono es un poco pequeña. Entonces, por favor, en la siguiente lámina. Un aspecto y un factor obviamente clave es el acceso a la conectividad en tiempo de pandemia, y este fue un punto que estaba como en desequilibrio porque un 53,2 afirmó que tenía acceso a la conectividad, pero un 46,8 aseveró que no contaba con el servicio de la conectividad. Entonces, ¿cómo podemos apuntar a una educación geográfica de pronto en calidad, a nivel de pronto de educación superior, que sea contextualizada, que sea pertinente, que sea flexible, que sea abierta, si quizás de pronto no se cuenta con los insumos necesarios y requeridos para llevar el éxito de, de actuaciones educativas geográficas de manera remota? Continuemos con la siguiente. Ahora vamos a mirar cuál fue ese grado de motivación que de pronto cada uno de los educadores que tenían la responsabilidad y la enorme tarea educativa de poder motivar a los estudiantes, porque en algunos procesos se desarrollaban de pronto ya que no contaban con los recursos tecnológicos, entonces sin cámara, o se conectaban tan solo media hora, 10 segundos, y se quedaban sin internet, el internet bastante inestable. Entonces era también cuál fue el de pronto ese abanico o esas ideas que de pronto el docente recreó para de pronto motivar, para que el estudiante estuviera bastante interesado en el proceso, y por supuesto despertar el interés de aprender conceptos, nociones geográficas clave para su proceso formativo, y de ahí darles de pronto ese gran valor. La valoración en torno a ese abordaje teórico de cada uno de los contenidos en la universidad se nota con un balance un poco de un 50% sí, un 50% no, cuando se hacen de pronto una suma. ¿Por qué? Porque si vemos un 26%
tiene un nivel satisfactorio, pero un 36,4 es un nivel totalmente aceptable. El E también nos representa un nivel de un lado bastante positivo, que es excelente. El color verde nos representa el valor, un grado bueno, pero el color azul también un grado deficiente. Entonces, sí es importante que de pronto en estos procesos, en dichos procesos que se desarrollaron, se hayan priorizado de la parte curricular, desde cada uno de los programas, teniendo en cuenta de pronto cuál era el propósito o la intención de dichos encuentros pedagógicos y educativos de manera remota para garantizar una formación geográfica adecuada a los futuros y también a los presentes y futuros licenciados desde el área de ciencias sociales y geográficas. Por favor, la siguiente. En esta lámina miramos de pronto los principales hallazgos concernientes a la parte metodológica del proceso. Entonces, vemos con color azul un grado deficiente, el 36,4% manifestó aceptable, un porcentaje de la población encuestada manifestó que era bastante satisfactorio, el siguiente con un 27,3%, bastante buena, y una porción muy pequeña de los encuestados manifestó un grado de excelencia. Esto nos lleva a que, sin lugar a dudas, en el caso tal de que de pronto se vuelva a presentar una situación muy similar o quizás de pronto de otra mayor magnitud, debemos estar a partir de esta experiencia preparados para asumir una educación geográfica que apunte un poco más a la calidad educativa. El proceso evaluativo en la virtualidad y el proceso evaluativo en la virtualidad juega un papel totalmente clave porque era el proceso que nos permitía evidenciar si de pronto ese discente adquirió, construyó de manera, bajo un trabajo autónomo, pero también bajo un trabajo colaborativo, algunas nociones importantes. Y con un alto porcentaje, un 26% nos manifestó aceptable. Un tan solo 29,9% un grado de satisfacción satisfactorio, el 27,3% buena, un pequeño porcentaje también excelente. Estos resultados que son bastante convergentes de pronto con cada uno de los aspectos anteriores, manifiesta un aspecto quizás en común. Es que la realidad de esos procesos virtuales desde la geografía revelan de pronto unos testimonios educativos que de mucha carencia de algunos factores que obviamente eran las principales barreras o obstáculos para garantizar el éxito de los procesos, sin lugar a duda. Por favor, la siguiente lámina. En torno a las principales competencias geográficas en la virtualidad, ahí tenemos unas competencias. Una preocupación es que el manejo de unos conceptos geográficos clave y básicos, los estudiantes manifestaron que de pronto no estaban desarrollando esa competencia. Entonces, es algo que nos lleva a también repensar la manera en cómo se desarrolló los procesos y si de pronto hubo un grado de innovación por parte de los docentes bajo estas condiciones. Y ahí vemos cómo también está la competencia de la graficidad, del valor político, de la ubicación geoespacial de los estudiantes, el manejo de herramientas tecnológicas, que también a pesar de pronto, en algunos casos, de acuerdo a la vivencia y los testimonios de los docentes entrevistados, ellos venían desarrollando desde su trayectoria profesional y educativa en distintos ámbitos la educación de manera presencial y para ellos fue un golpe este, desarrollar estos procesos y algunos nos manifestaron que no hicieron casi a gusto. ¿Por qué? Porque fue un proceso que llegó así, muy abrupto y esto obviamente dificultó en un primer nivel el replanteamiento de nuevos horizontes educativos. Por favor, la siguiente lámina. Algo importante es cómo desarrollar de pronto los procesos de educación geográfica, los procesos investigativos desde este ámbito bajo esta distancia temporal.
con el contacto con el medio natural, con el desarrollar procesos al aire libre, con el desarrollar procesos de manera etnográfica, llegar a un grupo de población, hablar con la población, llegar a dichos territorios, cómo reconstruir de pronto identidades territoriales, culturales, desde distintos ángulos o perspectivas. Entonces, esto nos lleva y por supuesto apremia a reconocer un valor importante a la relevancia epistémica desde las nuevas tendencias educativas para enseñar el dinamismo de la educación geográfica desde una perspectiva flexible, abierta y cambiante ante un mundo complejo. Y ahora vamos a mirar un poco el nivel de la incidencia de la modalidad de la enseñanza geográfica. Los estudiantes manifestaron que para aprender geografía se requiere de la presencialidad y los resultados son bastante notables con un 89.6%. Ellos aseguraron que ese contacto directo con el medio, con los estudiantes, con el docente, juega un papel central en los procesos para posibilitar un mundo de experiencias significativas desde, desde un carácter científico, desde la misma disciplina y por supuesto la construcción de nuevos saberes geográficos a través de la explicación de un sinnúmero de acontecimientos geográficos desde múltiples concepciones y percepciones de las realidades. Y ahora vamos y finalizamos ya esta intervención con unas conclusiones muy puntuales. Sin lugar a dudas, esta experiencia nos dejó aspectos negativos y positivos, pero lo ideal y lo más oportuno es que la educación virtual fue un espacio de construcción de nuevos saberes que estuvieron quizás y presentaron barreras, sí, claramente, pero que en cierta medida lo que se busca es que desde los mismos actores involucrados, desde la praxis educativa y la praxis geográfica, se pueda renovar desde los contenidos, desde la parte metodológica, desde de pronto cómo aplicar un instrumento de evaluación a los estudiantes para poder de pronto evidenciar algunos conocimientos adquiridos y obviamente superar cada una de esas falencias presentadas en estos procesos con mira al replanteamiento de promover de pronto una, una revalorización de la misma educación superior geográfica para crear una cultura de educación geográfica transformadora desde, desde estas instancias de formación y por supuesto ser promotores del cambio geográfico y de la praxis educativa para promover una cultura geográfica este, y formación geográfica tal cual como lo reafirma la Unión Geográfica Internacional, que nos plantea que se hace necesario para el desarrollo del pensamiento geográfico, del pensamiento crítico, del pensamiento y de la conciencia sistémica o reflexiva en los estudiantes, es pensar en la apuesta de diálogo de una propuesta educativa innovadora desde la disciplina y desde este saber geográfico. Muchísimas gracias a todo el auditorio y a las personas que también nos acompañaron bajo esta modalidad presencial. Muchísimas gracias.